IA de México. Presenta inversiones inmobiliarias con Karim Goudiaby. ¿Qué tal, querida audiencia? Les saluda Karim Goudiaby, conductor del programa de inversiones inmobiliarias, otra vez desde Ibiza, España, en un formato un poco particular durante todas estas vacaciones, donde durante el mes de julio y agosto tendremos una serie de programas hechos desde el estudio de la Ciudad de México en Grupo Imagen, Radio y Telemulticast, y también otros programas que se van a hacer de manera totalmente remota dentro de México a nivel nacional, pero también al extranjero, como es el caso desde hoy, o más bien para este programa de hoy, en Ibiza, en España. El lunes tradicionalmente platicamos nosotros de cómo hackear tu vida, y hackear tu vida desde la perspectiva del desarrollo de las competencias, de tu desarrollo personal y de cómo tomar el control de tu destino. Hoy vamos a cambiar un poco la dinámica y vamos a continuar a desarrollar nuestra serie de análisis sobre la temática de la gentrificación y de cómo podemos entender el fenómeno y aprovechar este fenómeno como inversionistas inmobiliarios o como usuarios, por ejemplo, para hacer crecer nuestro patrimonio. Me acompaña en el estudio, les agradezco su presencia, Paul Lara, editor en jefe de la sección Dinero del periódico Excelsior, y Oliver Flores, editor en jefe de la sección Comunidad del periódico Excelsior. A los dos les saludo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y en otro programa del sábado, en el cual platicamos un poco de este asunto, explicaba un poco mi perspectiva. Vimos durante esta marcha del 4 de julio varios fenómenos que me van a tener que ayudar a entender. De un lado, quizás algo de reacción un poco a la política de Donald Trump. Fuera gringo será un poco, pues quizás una reacción a todo lo que pasa del otro lado de la frontera, donde escuchamos toda la persecución que existe sobre, obviamente, la comunidad de latinos y la voluntad de una política migratoria muy agresiva por parte de Estados Unidos. Del otro lado, obviamente hemos visto mexicanos atacando a otros mexicanos. Los negocios localmente que estaban presentes son principalmente negocios de empresarios mexicanos que buscan una sola cosa: hacer crecer, por supuesto, su economía y su país y el patrimonio de sus familias. Y por último, y lo más importante quizás en este debate, personas que estaban un poco perdidas frente al reto de la vivienda y que no encontraban la manera de poder expresar su molestia que de atacar quizás a las personas que viven hoy en día en su lugar, en lugar quizás de atacar a los responsables de la política de vivienda de México de los últimos 20 años. Y obviamente nosotros, aquí en este programa, en Grupo Imagen, constantemente platicamos de la necesidad para México de ser un país atractivo en el cual la gente siente que es agradable vivir. Claramente los que deciden vivir aquí desde el extranjero, otros nacionales que buscan estas ubicaciones, lo reconocen como un lugar agradable y en condiciones que permitan pues, a todos de encontrar este equilibrio. Me gustaría, equipo, que ustedes me ayuden a entender, a analizar este fenómeno desde su lectura. ¿Cómo ustedes, como especialistas de la prensa, periodistas mexicanos, se analizan el fenómeno de gentrificación y lo que ha pasado este día en la Condesa? Sí, si me permites, Paul. Adelante, por supuesto. Muchas gracias, Karim. Para retomar justo lo que estás comentando, ya a la semana de transcurridos este tipo de manifestaciones, bueno, ya podemos ver de manera ya pues con más calma qué es lo que sucedió. Previamente a esta concentración de vecinos de diferentes colonias de la Ciudad de México que efectivamente se han visto afectados por la gentrificación, estamos hablando, por ejemplo, de la colonia Juárez, sin duda de la Roma, de la Condesa, Santa María la Ribera, Tacubaya incluso, que eran unas zonas mucho más populares antes en la Ciudad de México, se venían organizando para reunirse, concentrarse, comenzar a discutir, unificar planteamientos y después llevarlos ante el gobierno, ante las autoridades, para pues, evitar, digamos, que las afectaciones de la gentrificación. Tal vez es un fenómeno que no se va a poder parar, que no se va a poder detener, pero sí ir equilibrando, ¿no? Evitar factores negativos. Y durante esa concentración de vecinos, es una concentración vecinal, pues hubo estas manifestaciones, por supuesto, totalmente fuera de lugar, agresivas, de vandalización, que no necesariamente responden, y eso es lo interesante que habría que ver, no responden a las reivindicaciones de estos vecinos. Días después hubo una reunión en la Condesa
de autoridades con vecinos, este mismo tipo de vecinos afectados, y tú podías ver pues profesionistas, adultos mayores, jóvenes, pero pues todos en total calma, explicando y dando sus razones de por qué la gentrificación les estaba afectando. Entonces sí habría que diferenciar y tener cuidado pues de no denostar, ¿no? El mismo gobierno lo ha dicho, que pues sus reivindicaciones pues son legítimas, ¿no? Yo sumaría a esto, mi querido Karim, que hay que entender directamente los conceptos, como tú bien lo decías, qué es la gentrificación, cuáles son las causas de esta gentrificación y sobre todo cuáles son las consecuencias. Porque más allá de la marcha que realmente pues, originó que hoy se esté debatiendo nuevamente el tema de la gentrificación, pues efectivamente el tema de los extranjeros llegando a estas colonias populares, pues es una de las consecuencias que tiene que ver con el factor de la gentrificación. Y vamos a partir rápidamente, Karim, del tema del concepto. Gentrificación viene de gentry, en inglés, que significa burgués. Es decir, cuando una colonia, un barrio popular comienza a burguesarse, por llamarlo de alguna manera, por pues diferentes factores que originan que los originarios o los pobladores originarios de estos barrios tengan que verse desplazados hacia otras zonas por los altos costos que implica, pues a lo mejor una renta, los altos precios, el tema de los servicios que comienzan a encarecerse para las personas que llegaron ahí y que muchas veces utilizan pues los mismos pobladores originarios estos factores para generar al mismo tiempo ganancias en sus hogares, en sus departamentos para rentarlos a otras personas a un precio más alto o para llegar a otro nivel que lo platicaré más adelante, que tiene que ver con las plataformas de economía colaborativa, que lo pongo muy entre comillas y lo explicaré también más adelante, como es el caso de los famosos Airbnbs. ¿Qué es lo que hemos visto con el tema de la gentrificación hace ya, qué será, 20 años, 30 años en colonias como la Condesa y la Roma? Yo creo que en la Ciudad de México tendríamos que empezar con el centro histórico, ¿no? Exacto. En el centro histórico, este gran proyecto a principios de los 2000 con Carlos Slim. Con Carlos Slim, que invirtieron y precisamente sí, el centro histórico se veía ya muy olvidado, edificios vacíos, era necesario revitalizarlo y decidieron hacerlo de esta manera y comenzó a gentrificarse el centro histórico. Y que es bien interesante ver este factor, mi querido Karim, porque gran parte de la gentrificación que se ha realizado en diversas colonias o barrios populares de la Ciudad de México, como ha sido principalmente la Roma y la Condesa, que iniciaron como barrios, pues barrios culturales, barrios donde vivía gente, escritores, poetas, gente de la cultura, que comienzan a hacer un ambiente más bohemio y que se vuelve totalmente atractivo para mucha gente, empiezan a tratar de llegar a vivir estas zonas, pero lamentablemente, Karim, y una de las principales consecuencias que tiene el tema de la gentrificación es justamente la especulación de muchos fondos de inversión, de muchas inmobiliarias grandes que al ver que existe, pues bueno, la capacidad de comprar terrenos, de comprar casas viejas, derrumbarlas, construir edificios y departamentos a precios muy económicos y después encarecerlos a precios 3 o 4 veces más caro del original, de lo que les costó a ellos, pues comienza este factor de gentrificación. Es decir, pues bueno, empiezo a invertir, empiezo a especular, empiezo a ofrecer temas mucho más caros, empiezo a poner tiendas departamentales, empiezo a poner cafeterías más nice, etcétera, etcétera, y empiezo a crear zonas que se convierten en zonas trending, donde la gente, pues bueno, decide pagar más por tener una vivienda asequible cerca de zonas conectadas, donde no faltan los servicios como el agua, como la recolección de basura, etcétera, etcétera, afectando, me dirás tú qué opinas, Oliver, afectando a colonias alrededor que ante no ser colonias de alta plusvalía, pues empiezan a perder estos servicios, ¿no? Fíjate, en la Ciudad de México lo hemos visto en diferentes modos, tampoco hay una sola forma de gentrificación, ¿no? Claro. Así como comentábamos, sucedió en el centro histórico, que empezó a llenarse de comercios y vivienda ya de un poder adquisitivo mucho más alto, porque además era habitar edificios históricos, tenía ese plus, podías rentar un departamento en un edificio histórico, que casi solo se lo podían permitir los extranjeros. Pero hay otro tipo de gentrificación, por ejemplo, alrededor de Polanco, todas estas colonias, lo que le llaman las Granadas. Okay. Que el nuevo Polanquito le llaman, ¿no? El nuevo Polanco le llaman ahora, que son pues todas estas colonias que requerían mandar gente a trabajar a esta zona ya financiera, mucho más comercial de Polanco, que empezaron también a gentrificarse, empezaron a expulsar, eran colonias populares y empezaron a expulsar a esta gente, o eran polos más bien industriales también, en el caso de Polanco. O está la San Miguel Chapultepec,
en donde comenzaron a llegar galerías de arte. Si tienes ahí algunas de las galerías de arte más importantes de México, pues por supuesto que el valor del terreno empieza a incrementarse, porque además las construcciones pues son realizadas por arquitectos de nombre, de nivel, entonces por supuesto empiezan a desplazar, a lo mejor más lentamente, pero también comienzan a desplazar. Y hay otro tipo de gentrificación que tiene que ver con el turismo. Claro. Lo podemos ver en todo México con los pueblos mágicos, por ejemplo, pero en la Ciudad de México concretamente lo podemos ver en corredores como Coyoacán, en donde pues cada vez hay más comercios enfocados al turismo y poco a poco van desplazando, como comentabas, van comprando estas casas antiguas, las van remodelando, se vuelven restaurantes, se vuelven galerías, se vuelven cafés y van desplazando a la población original que ya no puede pagar. Tú como dueño de un inmueble de este tipo, pues prefieres rentárselo a una cadena, a una marca que te asegura y te garantiza un ingreso mensual, anual, mucho más alto que estárselo arrendando a un inquilino con el que tal vez vas a tener problemas y que no sabes si al final del primer año pues te va a dejar el inmueble, ¿no? Y Claro. prefieres hacer contratos de largo plazo por 5 años. Claro. Y no sé cómo lo veas De tú, hecho, Karim. Oliver, te iba a preguntar a ti, a Paul, ¿cómo podemos culpar a un propietario mexicano de querer rentar su propiedad a quien le quisiera pagar más? Claro. No, Es imposible, ¿verdad? Y estoy totalmente de acuerdo. O sea, los inquilinos, los dueños de un departamento, los dueños de una casa, pues por supuesto que tienen el derecho de pues rentar a un precio, pues digamos, que se está manejando en diversas zonas del país. Aquí el problema, Karim, que yo creo que es más allá y va más allá del tema de la oferta y la demanda, de las plusvalías de las zonas donde se está gentrificando, no tiene que ver directamente con los dueños o con los, pues digamos, quien tiene un departamento o una casa en estas zonas. Tiene que ver con aquellas especulaciones, con aquellos pues grandes empresas que compran edificios completos. Hay un fondo, por ejemplo, que se llama Blue Ground, que trabaja directamente con Airbnb, el cual tiene 299 departamentos o casas o inmuebles en la Ciudad de México y son ellos los que especulan para dar pues estos precios más caros. La gente, lógicamente, que tiene una casa o un departamento en la zona, pues trata de adaptarse y, por supuesto, trata de sacar una ventaja económica que es factible hacia la renta de estos departamentos y estas casas, y mucho involucrado por el tema de los especuladores y de los grandes inversionistas que utilizan estas plataformas de economía, y lo vuelvo a reiterar, entre comillas, colaborativa, porque estas empresas no ganan, porque no son dueños del inmueble, no son dueños de la infraestructura. Ellos lo que hacen es ganar un dinero por poner una plataforma digital que les permite a otras personas, como lo decía ahorita Oliver, en el tema del turismo, pues llegar a ciertas determinadas zonas que son cercanas, que son céntricas, que están cercanas a los restaurantes, a los museos, a las galerías, etcétera, etcétera. Y yo creo que el principal factor no es culpar a la gente que ya tiene un departamento o una casa ahí, porque 3 de cada 4 personas que tiene o que está dentro de Airbnb, por ejemplo, de estas plataformas digitales de renta de casas y departamentos para fines turísticos, solamente 1 de cada 4 personas es dueña de uno de estos departamentos. El resto, es decir, esas 3 personas de esas 4, son empresas grandes, de grandes fondos de inversión inmobiliarias, que lo que hacen es rentar este tipo de departamentos y casas para el servicio de tema turístico. Y yo creo que ahí es donde está el problema, la especulación de todos estos grandes fondos de inversión inmobiliarias que caen en el tema de incrementar los altos costos de rentabilidad de las zonas. Y como lo comentaba yo en un principio... Yo quisiera estirar un pelín el hilo sobre tu reflexión porque es interesante. Y voy a jugar, si quieres, a defensa de estas plataformas. Me gustaría tener, por supuesto, la opinión de Oliver también con respecto a lo que mencionas. Pero esencialmente el gobierno debería de crear las condiciones de tener servicios para todos sus habitantes y comunidades de buena calidad. Tradicionalmente es el sector privado que ve la oportunidad, que ve el potencial y que dice, oye, pues esto, si le doy entre comillas una mano de gato, pues en realidad lo voy a poder monetizar de manera muchísimo más importante, ¿ok? Entonces ahí entiendo que hay excesos en la especulación, pero quizás esta especulación simplemente viene del hecho de que el gobierno no acompaña, no crea las condiciones o regulatoria o
la posibilidad de mantener condiciones de vida que sean aceptables o más que aceptables, agradables, debería decir, porque es un derecho común para todos los habitantes de esas colonias, ¿no? Sí, sin duda. Pues el mismo gobierno, por ejemplo, en el caso concreto de la Ciudad de México, ha aceptado que no está llevando a cabo las regulaciones que ya existen. Hay leyes que ya se han aprobado en la Ciudad de México que tienen que ver con este tipo de rentas a través de plataformas, pero no se están aplicando. Por supuesto, pues también hay mucha oposición tanto de las grandes empresas que están rentando este tipo de espacios, como también, lo comentaba ya Paul hace un momento, pues también hay personas adultas mayores que se hicieron de un patrimonio que ahora quieren ver un ingreso, lo están rentando en estas plataformas y, como bien comentas, es legítimo. Por eso comentaba yo en un principio que no vamos a parar la gentrificación. Creo que el tema es cómo hacemos los equilibrios necesarios, porque claro, además esta gentrificación está afectando no solamente el tema de la vida de quienes habitan estas personas, sino de toda la ciudad o de todos como componentes de una sociedad. Estoy hablando, por ejemplo, de la movilidad. Si tú expulsas a toda la fuerza laboral de la Ciudad de México a la periferia, a viviendas mucho más asequibles en el Estado de México, en Hidalgo incluso, y tienen que venir a la ciudad diario y trasladarse durante 2 horas para llegar y otras 2 horas para regresar, pues tenemos colapsada la Ciudad de México y todas sus vías y arterias durante 4 horas al día, por lo menos. Claro. Si además esto sumamos la comida, etcétera. No, y súmale el tema de los servicios, ¿no? O sea, las zonas de altas plusvalías nunca les falta el agua, siempre pasa el camión de la basura, tienen pues servicios muy cercanos, movilidad, el metro, el metrobús. Y estoy de acuerdo totalmente contigo, Karim, en el aspecto de que los gobiernos tienen que ayudar a que exista este tipo de movilidad, a mejorar los servicios, que no solamente porque es una colonia de alta plusvalía no pueda tener pues los servicios que tienen los que pagan más, ¿no? Debería de ser parejo y un piso parejo. Y ahí vendría a lo mejor el tema de los extranjeros, ¿no? Cuando tú pones a una colonia con estos precios de renta o venta de algún inmueble, pues lógicamente como mexicano que ganas en pesos, que tienes otro tipo de salario, pues no compites directamente contra un extranjero que viene a México a ganar en dólares, que viene a trabajar de manera remota, donde no tiene que moverse tanto, y pues ahí se pierde un poco el tema del piso parejo respecto al tema de cómo competimos con un extranjero en la venta de un departamento o en la renta, y es creo que una de las consecuencias de estos temas de gentrificación. Y ahora que comentas esto de los extranjeros, ahora, yo soluciones. Creo que... ¿Soluciones? No, soluciones, exacto. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué solución existe justamente para resolver esta crisis? Una básica que yo pensaba que era el caso es el impuesto que cobra directamente el gobierno a Airbnb en múltiples países. ¿Qué se hace de este dinero? ¿Cómo se reinvierte Exacto. a favor? En Cancún, por ejemplo, hay un impuesto al turismo y muchos países tienen impuestos al turismo. En Venecia, por ejemplo, hoy en día tienes que pagar para entrar en la ciudad en el casco viejo. ¿Cómo se usa, por ejemplo, este dinero? O no sé si es una buena solución para permitir que los residentes puedan beneficiar de este turismo, si es una manera quizás de equilibrar esos flujos. Otra también sería generar más centros de ciudad. Uno de los grandes problemas que tenemos es que todos vamos a un mismo lugar a hacer lo mismo y hacer diferentes centros de ciudad, porque la Ciudad de México es enorme. Entonces tendríamos que ir pues, por zonas para evitar también estos cruces de lado a lado de la geografía de la Ciudad de México. Y por supuesto regulación y aplicarla. Claro, porque justo como bien lo comentas, Karim, a nivel mundial existen diversas regulaciones en cada uno de los países para estas plataformas digitales y pues bueno, al menos en México existen, pero no se cumplen al 100%. Por ejemplo, se supone que una de las regulaciones que tiene la Ciudad de México es que una persona no puede rentar a través de una plataforma digital más que 180 días al año. Es correcto. Pues su casa, su departamento para tema turístico y eso no está sucediendo, Karim. Ese es un tema importante que si quieres lo podemos abordar más a fondo.
Sí, Paul, Oliver, quédense conmigo. Vamos a seguir platicando justamente de estas soluciones y de la regulación. Vamos al corte rápido, continuamos. Continuamos en Inversiones Inmobiliarias. Me acompañan en el estudio Paul Lara, editor en jefe de la sección Dinero del periódico Excelsior, y Oliver Flores, editor en jefe de la sección Comunidad del mismo periódico. Y platicábamos justamente antes del corte de las soluciones. Empezaban ambos a compartir algunas de sus ideas. Me encantó la idea, por ejemplo, de crear múltiples centros de ciudad. Yo creo que esto es una gran idea, pero quisiera que retomemos el concepto de la regulación que mencionabas justamente, Paul, porque los gobernantes tienen una capacidad brutal a crear regulación que no aplican. Claro. Y después a culpar a los ciudadanos de no respetar las leyes o más bien de aprovecharse de su apatía o de su inercia. Y si tú dices que hay una regulación que controla la renta en Airbnb, ¿por qué no se aplica? Pues es un tema, como sucede en muchos países, mi querido Karim, de corrupción, ¿no? El tema de la corrupción creo que es un mal que pega a muchos de los gobiernos, y no solamente en México, a escala mundial. Lo podemos ver en lo que sucede en Barcelona, en España. Tú que estás ahorita ya por España, lo que está sucediendo también con el tema de las plataformas digitales. Y nada más redondear en el tema de que la regulación se debe de aplicar bien, no sobreregular, porque a veces las sobreregulaciones, Karim, conllevan a, como tú bien lo comentas, a que no haya los beneficios sociales que deben de tener algunas personas. El tema de la regulación yo creo que es básico, analizar realmente las plataformas, porque hay que recordar, Karim, rápidamente, Oliver, que la vivienda es un derecho humano, es un derecho social como la educación, como la salud, como la alimentación. Y el impulsar que en diversas zonas céntricas del país existan este tipo de cafeterías, que se convierten de casas en cafeterías, que se convierten en temas de Airbnb, pues le dejas a la gente sin este derecho social humano, que es el derecho a la vivienda. Y si la encareces, pues de cierta manera también se vuelve clasista la zona donde vas a vivir. El tema de regular es que el gobierno realmente cumpla con su parte de crear zonas, como lo decía bien Oliver, zonas céntricas donde existan diferentes ciudades o capitales ciudades, por llamarlo de alguna manera, donde la gente tenga acceso a buena vivienda, a servicios, a departamentos, a casas y sobre todo a movilidad, que como bien lo dice Oliver, es uno de los principales factores que tiene. Pero también tiene que analizar el gobierno quiénes son los dueños de todos estos departamentos, de todas estas casas, para que se demuestre, como ya se han demostrado en algunos estudios, que gran parte de los departamentos y las casas que existen en zonas como la Roma, como la Condesa, como Polanco, no están en manos solamente de los dueños, de los propietarios, sino de grandes inversionistas y de grandes inmobiliarias que de pronto especulan con los precios y que son los que realmente controlan estas zonas. Y fíjate, Paul, Karim, ya que están hablando de derecho a la vivienda, precisamente desde la ONU se llama a atacar este problema de los problemas negativos de la gentrificación, construyendo vivienda social. Es decir, pues emparejar un poco el terreno, desarrollando inmuebles para estas personas que son la fuerza de trabajo, por ejemplo, de las grandes ciudades, porque no solamente pasa en la Ciudad de México, pasa en todo el mundo, generar esta vivienda social. En la Ciudad de México se está planteando, y este gobierno inició con ese proyecto, realmente no sabemos, no se ha dado a conocer qué tanto ha avanzado, pero sí hay un planteamiento de comprar espacio, reserva territorial, inmuebles y desarrollar vivienda social. Por supuesto, tiene que hacerse de la mano con los desarrolladores, ¿no? Claro. Y algo bien interesante, porque yo escuchaba este proyecto que traía el secretario de Vivienda de la Ciudad de México, lo escuché hace unos días en una entrevista, que decía que justamente para combatir este tema de los precios, construir edificios, ¿no? Pero mi pregunta sería, Karim, ¿quién los va a comprar? O sea, él decía que era principalmente para jóvenes, estudiantes, gente que no tenía capacidad de comprar un departamento desde 8 a 11 millones de pesos que cuestan en la colonia Roma o Condesa, y les digo porque yo vivo en la Condesa, departamentos que decía él podrían costar 700,000 pesos, ¿no? Pero ¿quién compraría ese departamento? Y si no, caería también en el efecto de la gentrificación, que compras un departamento de 700,000 pesos, vives a lo mejor un año, de pronto te sales y lo rentas 3 veces más caro, ¿no? Ese es el tema y es una realidad que además está sucediendo. Hay vivienda social que actualmente se está rentando a través de plataformas. Exacto. Lo cual incluso pues, es ilegal. Eso es lo que el tema de regulación que deberíamos de ver, ¿no? Y habrá otra, digamos que va en dos líneas. He visto una solución. Perdóname, Oliver. He visto una solución que a mí me gustó mucho. Es una solución en Londres.
donde el gobierno compró terrenos dentro de los centros, en Chelsea, en South Kensington, en Earth Court, y ves que hay casas de millones de libras allá, y al centro tienes una construcción que llaman ahí de interés social, en el concepto de que son poblaciones mezcladas a poblaciones más ricas, pero que viven en los mismos centros con rentas controladas. En Claro. Estados Unidos, también en Nueva York, existe el concepto de renta controlada dentro del mismo edificio, donde un porcentaje de la vivienda está reservada a la vivienda social, por Y ejemplo. ese es un gran programa político que ha hecho Reino Unido. Estuve hace 2 semanas en Londres y justamente ese era el factor que yo estaba viendo. Cómo la gente tiene acceso a compartir espacios con gente, como tú lo bien dices, Chelsea, que es una de las zonas más caras y más bonitas que tiene Londres. Hoy se comparte con gente que es trabajadora, con grandes millonarios, con galerías, con tiendas. Y esa es la idea, compartir los espacios y darle derecho de vivienda a gente que a lo mejor no tiene el dinero para comprar una casa de 11 millones de pesos en México. A mí me gustaría hacer un comentario importante, porque también, si no se invierte en los barrios antiguos, pues también se caen. Claro, claro. Y tú que estás ahora en España, Karim, lo verás en pueblos de provincia, están solos, olvidados y abandonados. Tal cual, totalmente de acuerdo con los dos. Muchísimas gracias a los dos, por supuesto, por compartir este espacio con nosotros. Mil gracias, Paul. Mil gracias, Oliver. Nosotros vamos al corte, equipo rápido. Continuamos. Y regresamos a tu programa de inversiones inmobiliarias. Y bueno, tenemos en este momento otra de las joyas de inversión. Estamos con Beatriz Martínez. Ella es gerente de ventas de Caoba. Esta joya de inversión que te vamos a presentar es un desarrollo con una ubicación estratégica, plusvalía inmediata y beneficios que superan cualquier expectativa. Está con nosotros Beatriz Martínez, como les comenté, gerente y project manager de Caoba. Buenas noches, Beatriz, ¿cómo te encuentras? Hola Carlos, muy buenas noches, un gusto saludarte como siempre y buenas noches a toda la audiencia. Bueno, el día de hoy hablemos de caoba y fíjense que si ustedes son de los que sienten que el dinero no les alcanza, que cada vez todo está más caro y que cada vez ven más lejana la posibilidad de realmente comprar o tener todas aquellas cosas que todos tenemos como un gran sueño en la mente, pues caoba es para ti. Porque les voy a decir una cosa, el dinero realmente puede ser tu aliado. El dinero realmente se puede multiplicar. Y caoba es una opción que realmente puede hacer que cada peso que tú ganes se multiplique. Así es que antes de empezar, quiero decirle a toda la audiencia que manden un mensaje con la palabra caoba al 56 33 12 13 14. Repito el número 56 33 12 13 14 con la palabra caoba o escaneen el código QR. Pues hablemos de caoba. Caoba, digamos, es el suelo fértil donde tú vas a sembrar esa semilla, que es tu dinero, que realmente se va a convertir en un gran árbol que va a florecer y del cual tú vas a poder obtener esos grandes frutos. Se trata, pues, ni más ni menos que de terrenos residenciales en esta zona que tanto nos encanta en este programa y que es Yucatán, que es realmente la ubicación con la plusvalía, bueno, el segundo lugar de plusvalía más alta de nuestro país hoy por hoy. Y que, vamos, como dicen todos los expertos analistas, el mejor momento para sembrar un árbol o para invertir fue hace 20 años, ¿no? Pero el segundo mejor momento es hoy. Y caoba, pues tiene todas las palomitas que todos nuestros inversionistas buscan. Para empezar, está al alcance de todo mundo. Vamos, Carlos, puedes comprar un terreno con 120 pesos diarios. O sea, ¿qué te compras con un terreno con 120 pesos diarios, perdón? O sea, vamos, una ida a la tienda de la esquina o un terreno en caoba. Oye, Y Beatriz, caoba, pues son terrenos. Dime. coméntanos un poco qué tipo de terrenos y qué puedo hacer en esta tierra. Y háblanos también de la ubicación, porque sabemos que Claro. location es muy importante. Pues mira, para empezar, son terrenos grandes, desde 280 metros cuadrados hasta 400, ¿ok? Que puedes comprar con mensualidades desde 3,200. Pero a ver, es un desarrollo con amenidades, o sea, son 8 parques enormes de amenidades
exquisitas. Bueno, no cobramos cuotas de mantenimiento porque eso también es algo muy importante para decir. O sea, yo te puedo decir que la palabra clave en Caoba es libertad y segunda palabra, crecimiento. O sea, puedes hacer aquí lo que tú quieras. Primero, puedes edificar, porque hay desarrollos que no puedes sacar la licencia de construcción actualmente, pero en Caoba sí. O sea, si tú dices, oye, me encanta la zona de Yucatán, estamos a 15 minutos de la playa, estamos sobre una vialidad principal, en una zona vibrante, llena pues ya de todos los servicios, restaurantes, vamos, todo lo que necesitas en el diario vivir. Tú dices, bueno, me encanta la zona, está rodeada de maravillas naturales, o sea, cenotes, ruinas arqueológicas, haciendas, a 15 minutos de la playa y a 25 minutos de Mérida. Pero tienes esta oportunidad de comprar un lote. Vamos, nuestros vecinos están vendiendo al triple del precio que nosotros del lado izquierdo. ¿Y son Y son terrenos igual, residenciales, terrenos Beatriz? residenciales Con todos los servicios. con todos Buenísimo. los servicios a pie de lote, con amenidades, sin cuotas de mantenimiento, pero nuestro vecino del lado izquierdo está vendiendo al triple del precio. O sea, ahí ya estamos hablando de plusvalía garantizada y el de la derecha al doble del precio. Entonces ya no es como que le voy a apostar a una zona, a especular, a ver cuándo crece. No, ya es un hecho. Dicen que hechos son amores y no buenas razones. Tus vecinos a 500 metros están vendiendo al triple del precio. O sea, de ¿ok? entrada, Entonces ya no es especular, es una realidad. ahorita ya estás ganando una plusvalía grande por tener un terreno residencial. Si a ti te interesa, a toda nuestra audiencia les interesa, van por inversión, por plusvalía, estar en un lugar increíble como es Yucatán, a 15 minutos de la playa, cerca de Mérida. Lo mejor es que empiecen a invertir ahora. Márquenos, envíen un WhatsApp al 5633 12 13 14. Beatriz Martínez les va a dar un webinar donde les va a mostrar en dónde se encuentra Caoba, cuál es con mapa y todo, dónde está ubicado y cuál es este estudio de mercado, los precios que tienen hoy en día en Caoba. En verdad, vale la pena por lo que comenta ahorita Beatriz, 3,000 y tantos pesos al mes. La mensualidad para que tú tengas un terreno residencial. Es excelente el precio. Normalmente hoy estamos hablando de precios de terrenos residenciales de 2,000, 3,000 pesos por metro cuadrado para arriba. Así que aprovechen esta promoción. Háblanos un poquito más, Beatriz, cuáles son las amenidades que va a tener Caoba. Sí, por supuesto. Solo antes quiero hacer un comentario muy relevante. Mira, yo siempre le digo a nuestros inversionistas, si tú quieres saber si una ubicación es buena para comprar un bien raíz, fíjate hacia dónde está yendo el dinero. Si tú ves, como es el caso de Caoba, ¿no? Que está llegando una gran inversión, por ejemplo, de constructoras. Y es que en la misma calle donde está Caoba, en la misma vialidad que esa parte de la carretera principal, hay ya un proyecto de 10,000 casas construyéndose y ya empezaron a construir las primeras 600. Entonces ahí va la primera gran inversión. Segunda gran inversión, pues tú sabes que Yucatán, bueno, ahí donde está Caoba, a 12 kilómetros de ahí, se está convirtiendo en un gran polo industrial y ya está Grupo Modelo produciendo cerveza, ya está Uchiyama produciendo autopartes, ya está también Quequén produciendo alimentos. Y entonces estas señales son como focos rojos de que hay grandes inversiones multimillonarias, pero tú vas a llegar en el momento justo donde apenas va a empezar a detonar la plusvalía. O sea, no es que ya esté todo hecho. Estamos comenzando, o sea, la historia apenas comienza. Porque déjame complementarte ¿Por qué ahí, esta zona? Beatriz, déjame complementarte lo que estás comentando. Siempre que llegan las industrias generan empleos directos y empleos indirectos. Así que si ustedes quieren invertir en un lugar donde van a haber mucha necesidad o demanda de vivienda, Caoba es una excelente opción. Porque si ustedes hoy compran ahí con todo lo que se está desarrollando, por necesidad de vivienda no va a faltar, van a tener inclusive, van a poder rentar o por rentas vacacionales, tipo, ya saben, Airbnb, Booking, o por rentas anuales.
¿Por qué? Por todo lo que va a haber en la zona, además de que pues va a estar subiendo el precio y lo que nos comenta Beatriz, por invertir hoy tú ya tienes ganada, asegurada una plusvalía, porque no es saber si esa zona se desarrolla, es ya estás abajo del precio, casi una tercera parte de lo que cuestan los terrenos en la zona, y dos, estás también muy cerca de todas estas zonas que están detonando que a fuerzas, acuérdate, a mayor demanda, menor oferta y el precio indiscutiblemente sube, además de estar en uno de los estados con mayor plusvalía. Lo único que tienes que hacer es tomar acción, enviar un WhatsApp al 5633 12 13 14 o escanea el QR que aparece en pantalla, 56 33 12 13 14. Perdón, Beatriz, te interrumpí, continuemos, gracias. No, buenísimo. No, pues encantada. Bueno, hablemos de las amenidades. Pues son 8 grandísimos parques temáticos de amenidades a lo largo de todo el desarrollo que es Caoba. Entonces tenemos, por ejemplo, una zona zen increíble, llena de una vegetación majestuosa para que vayas y te relajes, pero es un parque entero para meditar, para conectarte con la naturaleza. Son 5,000 metros cuadrados de áreas verdes, un parque entero para tus mascotas, un parque entero de asadores, un parque entero de gimnasio, un parque entero de zona camping, bueno, o sea, 8 parques gigantes con instalaciones deportivas, pues con todo lo que a todos nos encanta para el diario vivir, ¿no? Entonces, bueno, además estamos muy cerca de Cizal, que es una de las playas pues más bonitas de Yucatán, pero mucho ojo, sin estar como alejado de la zona urbana, porque estás en la vialidad principal, ¿ok? Tienes ahí a la derecha y a la izquierda ya bancos, hospitales, restaurantes, tiendas, y estás a tan solo 25 minutos de la ciudad de Mérida, ¿no? Entonces, si tú me dices, oye, yo quiero ponerme una casa de descanso y edificarla, ojo, ya puedes sacar la licencia de construcción porque entregamos ya en junio del 2026. Entonces, sí puedes sacar licencia de construcción, los lotes se entregan con todos los servicios, con calles pavimentadas, con amenidades, pero sin cuotas de mantenimiento. Y ahora, si tú me dices, oye, yo quiero hacer negocio, o sea, no me quiero ir a vivir a Mérida, no quiero tener una casa de descanso ahí en la playa, no quiero construir para rentar, quiero hacer negocio. Por lo que decíamos al principio, es un suelo fértil para poner una semilla que va a dar frutos. ¿Por qué? Porque como decía Carlos, ¿no? Aquí el precio está subiendo muchísimo por toda esta inversión multimillonaria que se está haciendo de empresas, de industria, del gobierno que acaba de enviar 25,000 millones de pesos ahí a esta zona por el Tren Maya, etcétera. Beatriz, Entonces, ¿qué va a pasar? Que tú puedes perdón. perdón, se nos está acabando el tiempo, nos quedan 30 segundos. Dinos cuál es la promoción que tenemos para este webinar y repítenos el número, de favor. Claro que sí. Para empezar, si quieres saber más, manda la palabra caoba al 56 33 12 13 14. Repito, la palabra caoba al 56 33 12 13 14. Muchísimas gracias, Beatriz. Con eso nos quedamos. Continuamos en Inversiones Inmobiliarias. Feliz de poder acompañarlos desde España y Ibiza durante este programa. Y me da la ocasión, de hecho lo dije en la introducción, pero me da la ocasión de hacerlo de nuevo, agradeciendo a todo el equipo que nos acompaña en la preparación de este programa, particularmente aquí a Andrés Muñoz, nuestro experto en inversiones inmobiliarias, colocutor del programa, que acompaña durante este periodo o directamente liderando el programa o también a veces de backup, así desde el estudio de la Ciudad de México. Es un gusto saludarte, Andrés. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Karim. Estoy muy contento de estar por aquí y bueno, con temas muy interesantes, ¿no? Justo de la zona donde tú estás. Entonces, platicaremos un poco de un tema sumamente interesante que es ¿podrá México repetir el error de Barcelona? Y lo tocabas en un bloque anterior, Karim. No sé si nos quieres dar una introducción. ¿Cuál fue este error de Barcelona que estamos platicando? Con mucho gusto. Y de hecho, voy a hablar aquí casi en primera persona de una experiencia personal, porque los hechos, la situación de la marcha del pasado 4 de julio, este viernes pasado, obviamente fue una situación bastante dramática para México en muchos ángulos. Primero,
obviamente de ver siempre a personas que están sufriendo una situación donde no pueden tener acceso a una vivienda digna, asequible, siempre es algo lamentable y siempre es algo que da mucha pena porque sabemos que dentro de las pirámides de necesidad, la de tener seguridad del hogar es obviamente una de las más importantes. Al mismo tiempo, un ángulo bastante devastador en materia de imagen para México, pues echa la culpa esencialmente a plataformas extranjeras como Airbnb o hasta extranjeros que vienen a contribuir al crecimiento económico de nuestro país, por ejemplo. Y peor aún, el hecho de que nos equivoquemos de culpable, que estemos destruyendo la propiedad personal de las personas a través, por ejemplo, de los saqueos de tiendas que principalmente dañan a los empresarios mexicanos y a la economía local mexicana, obviamente. Pero esto es un fenómeno que en realidad hemos visto en otros países. Han habido muchos países que han sufrido justamente de este fenómeno de crecimiento alto de los precios de la vivienda, principalmente en Europa, en Estados Unidos, a raíz de lo que en su momento, Andrés, se llamaba la política del quantitative easing. Todo esto viene a raíz, en realidad, de la crisis financiera del 2008. Y en este momento de esta crisis financiera, cuando los gobiernos decidieron resolver esta crisis financiera, lo que hicieron en muchos países, el Banco Central Europeo, por ejemplo, o la Fed en Estados Unidos, fue hacer que el dinero cueste casi cero. Y cuando el dinero cuesta casi cero, obviamente, pues hay más demanda para comprar esos activos y el precio de estos activos pues sube por las nubes. Y entonces hemos visto una aceleración del precio de la vivienda en países como París, como Estados Unidos o como España, por ejemplo. Y en Barcelona o en España, en Ibiza mismo, donde estoy yo hoy en día, hemos visto el precio de la propiedad que normalmente se duplicaba cada 10 años, duplicarse cada 3, 4 o 5 años. Y esto ha generado una presión tremenda, por supuesto, sobre la población que no ha podido ser capaz de poder comprar estas viviendas. La solución ofrecida por la mayoría de los gobiernos, lo hemos visto en Barcelona, lo vivo hoy en día en Ibiza, de hecho, ha sido culpar a las plataformas tecnológicas. Y en esto han sido, lo tengo que decir, bien ayudada por el lobby de los hoteleros, que dicen, oye, pues igual ahora encontramos la manera de poder luchar contra Airbnb, que ha sido uno de los dolores de cabeza del sector hotelero durante los últimos años. Recordemos que estos mismos hoteleros nunca cuidaron a sus clientes, particularmente cobrando gastos altos, por ejemplo, para Internet. ¿Okay? Hoy, la reflexión que nos podemos hacer juntos es la de asegurarnos de encontrar una solución a largo plazo para la crisis de la vivienda en México, en lugar de repetir los errores de Barcelona. Y el error o los errores españoles, por ejemplo. Y uno de los errores principales es el de cazar al turista, echar al turista en realidad de tu país y después de quejarse que haya menos turismo. Hoy en Barcelona, hoy en Ibiza, la temporada turística no es tan buena como lo era en el pasado. ¿Y qué vemos? Pues vemos en el país de España que otras comunidades autónomas, comunidades del norte, cerca de Santander, de Galicia, por ejemplo, ellos están llamando al turista a que venga a gastar dinero, a que genere empleo para su economía. Yo siento que el ejemplo español no es un ejemplo que deberíamos de seguir, mi querido Andrés. No, y es un tema sumamente interesante y bueno, obviamente detona gracias a todo lo que está pasando alrededor y los últimos días, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. A ver, el tema de culpar a una plataforma que tiene menos del 1% de las viviendas disponibles y el tener 10% de las viviendas disponibles abandonadas o que pueden ocuparse y no se ocupan, claramente es estar viendo al lugar donde no tenemos que estar viendo, ¿no? Para mí, cualquier decisión, cualquier cosa que se tenga que hacer, se tiene que enfocar en datos. No podemos estar únicamente hablando al aire y culpando
a un mercado que, por ejemplo, si nosotros queremos echar al extranjero, México ha vivido del turismo internacional durante muchísimos años. Es una fuente importante de ingresos, es una fuente importante de mejora, pero lo que tenemos que hacer es, como sociedad, darnos cuenta de dónde vienen los problemas, y tú lo mencionabas hace unos minutos, es voltear a ver a la ventanilla correcta, voltear a ver a la gente correcta, que es la que nos puede ayudar a facilitar este tipo de problemas. Y tocando un poquito el tema de Barcelona, bueno, Barcelona es esta ciudad que, bueno, a raíz de los Juegos Olímpicos tuvo este crecimiento de visibilidad a nivel internacional, donde empezó a llegar muchísimo más turismo y con esto las oportunidades inmobiliarias. Sin embargo, con esta parte del crecimiento, la infraestructura se vio sobrepasada, pero también por una falta de planeación, por una falta de visión de poder ver hasta dónde podía llegar el crecimiento de la ciudad. Y esto también se ve mucho en la planeación de las ciudades, porque muchas veces empezamos a tener desarrollo en ciertas zonas donde lo que quieres es que suba la calidad de vida, donde la gente tiene que poder evolucionar con ese crecimiento de la ciudad, pero muchas veces las oportunidades de empleo no están, muchas veces el negocio o la fuente de empleo alrededor de la zona de desarrollo no aparece. Entonces, me parece muy, muy interesante el tema que estás tocando, y yo sí creo que México está como que jugando o tentando las aguas de poder decir, me alineo hacia donde está yendo Barcelona, me alineo hacia donde están yendo estas ciudades que están restringiendo la facilidad de renta de viviendas, o tomo un camino correcto y alineo a que haya mayor disponibilidad de vivienda, a que haya una mayor bienvenida hacia el turismo, porque no es únicamente el turismo extranjero, estamos hablando de nacionales y extranjeros que vienen y ocupan todos estos Airbnbs, todas estas rentas vacacionales y que dejan una derrama en la zona. Entonces, sí creo que hay factores de fondo que se tienen que solucionar para que esto no sea un problema a mayor plazo, pero definitivamente no podemos tomar decisiones donde espantemos al turismo, donde espantemos una fuente de ingreso. Al contrario, tenemos que hacer que esto ayude y facilite el crecimiento y la mejora de calidad de vida de todos los que habitan en esta zona, y no usar términos de manera poco precisa, ¿no? Nosotros nos separamos, nos vemos mañana para otro programa de inversiones inmobiliarias. Soy Karim Goudiaby y te quiero agradecer por haber visto un nuevo episodio del programa de inversiones inmobiliarias por Imagen Radio. Te recuerdo que estamos al aire cada jueves a las 9 de la noche y cada sábado de las 2 a las 4 de la tarde. Si te ha gustado este episodio, te invito a suscribirte a nuestro canal y a activar la campanita para poder recibir nuestras próximas notificaciones. Cada semana presentamos joyas de inversión e invitamos también a los expertos del sector inmobiliario. Mi objetivo es que tú entiendas de manera precisa cómo invertir de manera inteligente y segura en el sector inmobiliario. Gracias por tu participación y no olvides suscríbete al canal y activa la campanita.